la sesión. Bien, ahí ya me acaba de avisar, me parece que esto se está grabando, entonces muy bien, perfecto. Vamos a empezar con la última sesión, como les había dicho, y había quedado pendiente analizar pues algunas partes sobre el caso del hombre de los lobos, del cual ya estuvimos hablando la sesión pasada, pero pues hay cosas todavía que revisitar ahí, ¿no? Lo primero, y es algo que Ángela mencionó y que me parece que puede ser bueno empezar por ahí, ya analizamos varios de los elementos que constituyeron este sueño paradigmático que tuvo esta persona, Sergei Pankeyev, conocido como el hombre de los lobos. Ya analizamos el cuento que le contó el abuelo sobre el leñador que le cortaba los rabos a los lobos, eh, la experiencia temprana que tuvo con su hermana, esta experiencia de seducción, como la llama Freud, que sin lugar a dudas lo marcó. Ya revisamos pues todos los significados femeninos y masculinos que Sergei fue encontrando en cuentos como El lobo y los siete cabritos, donde al final pues es el lobo el que queda, pudiéramos ahora decir, preñado de estos cabritos y que de hecho es abriéndole el vientre que logran sacarlos. Ya hablamos de la fecha de nacimiento de Sergei, que es muy importante, el 25 de diciembre, y cómo todo esto fue configurando una serie de ideas religiosas para él. De hecho, el nogal en el que los lobos están parados en su sueño es un árbol de Navidad, ¿no? Después de varias sesiones de análisis ahí con Freud, él mismo cae en cuenta de que el árbol sobre el que están los lobos es un árbol de Navidad. Entonces, el color blanco de los lobos, que tenía que ver con esta patita llena de harina, que aparece de nueva cuenta en el cuento del lobo y los siete cabritos. Ya analizamos pues este terror que le ocasionaba una ilustración del cuento de Caperucita Roja, donde veíamos a un lobo erecto, y la palabra ahí es muy significativa, como ya lo habíamos dicho también. Es decir, la clase pasada creo que hicimos un buen recorrido por varios de los elementos del caso clínico, porque son 6 o 7 lobos, que el número tampoco era accidental. Entonces creo que la clase pasada ya hicimos varios ejercicios de cara al historial clínico para poder, sobre todo, centrarnos en el sueño, experiencia que nos posibilitó hablar de varios de los síntomas que presentaba este personaje, ¿no? Un caso difícil, lo vuelvo a decir, para el psicoanálisis, porque en realidad no queda clara la discusión sobre si estamos ante una histeria, ante una fobia, ante una obsesión, ante una psicosis o ante una perversión, que es el tema que nos corresponde hablar hoy en la sesión, ¿no? Sobre la obsesión, en la sesión, vean mi lapsus, sobre la obsesión, vamos a hablar entonces hoy de esta parte que mencionó Ángela y que había quedado pendiente, que era el sentimiento religioso que Sergei desarrolla desde muy temprana edad, ¿no? Hablábamos de este complejo sádico anal, hablábamos de cómo pues el dinero es una cristalización de efectos, como el dinero ahí también, sobre todo en el complejo sádico anal, tiene que ver con el control. En términos del desarrollo psicosexual, hablamos de el control de los esfínteres, pero después en un complejo sádico anal estamos hablando del control de las personas que nos rodean, y varias veces es a través del dinero donde controlamos a esas personas, ya sea en el derroche o ya sea en actitudes que podríamos calificar como de avaricia o codicia, ¿no? Para Sergei, a él le quedaba muy claro, bueno, no le quedaba muy claro, de hecho se va clarificando conforme va avanzando el análisis con Freud, pero para Sergei uno de los síntomas, podríamos decir ahora, es que todas sus parejas debían de ser mujeres de una condición económica más baja que la de él y de una condición intelectual, tal y como él lo consideraba, también más baja que la de él, ¿no? Entonces ahí algo de ese complejo sádico anal, algo de ese control del que hemos hablado, pues algo de eso también se cristalizaba en el dinero, al igual que ya lo hemos visto cuando analizamos el caso del hombre, perdón, del hombre de las ratas, donde también ahí la deuda impagable del padre
estas deudas de juego que el padre tenía, de alguna manera simbólica, aterrizan también en la vida de Ernst, ¿no? En ese caso, el hombre de las ratas. Hasta aquí entonces no sé si quisieran comentar algo, si no voy con lo que mencionaba Ángela sobre el sentimiento religioso y cómo operaba ese sentimiento en el hombre de los lobos. Está bien. Sí, eso ¿Sí? está bien. Perfecto. Bueno, pues ya hemos hablado también de la figura paterna y que de hecho, pues también como he comentado, Freud tiene que revisitar al Edipo después de este caso con Sergei, porque en realidad las mociones, tanto hostiles como de satisfacción para Sergei, no vienen tanto de la madre, sino que le vienen más bien de esta figura paterna, ¿no? Incluso a llegar a la consolidación de esta fantasía donde Sergei buscaba ser penetrado por su padre, ¿no? En esta escena primordial, cosa importantísima para el caso que estamos analizando, es en esta escena primordial donde supuestamente, y ya les digo supuestamente porque la escena primordial no necesariamente tiene que ser la visualización concreta de un acto de coito, sino que también puede ser una presentificación simbólica, ¿no? Pero bueno, supuestamente Sergei observa a sus padres teniendo relaciones sexuales, la posición pues nos habla también de el sueño y todas estas fobias que él tenía, una posición que Freud llama atergo, que coloquialmente nosotros conoceríamos como pues la posición del perrito. Entonces, así es como Sergei supuestamente observa a su padre y a su madre tener relaciones sexuales y que, pues bueno, ahí parece que más bien la identificación de Sergei vino con la madre, con una posición femenina y no tanto con el padre. De ahí esta fantasía que se va teniendo a propósito de ser penetrado por su padre. ¿De acuerdo? Esos son elementos que podríamos identificar dentro de una estructura más perversa, de la cual hablaremos hoy, para clarificar a qué nos referimos con ese término, pero sin lugar a dudas hay elementos de otras estructuras que, y una de ellas es la obsesiva, ¿no? Ante la figura del padre, como ya lo menciono, Sergei encuentra en todos estos episodios de angustia infantil, de neurosis infantil, como podríamos denominarla, encuentra entonces ayuda o auxilio, digámoslo así, en la religión, ¿no? ¿Qué tiene la religión? Y sobre todo estoy pensando en el cristianismo. ¿Qué tiene el cristianismo que ustedes podrían pensar ahora que conecta bien con todo este cuadro clínico de este hombre de los lobos? ¿Por qué Sergei encuentra una ayuda, un auxilio, sobre todo en una figura como la de el Dios cristiano? Pues puede ser porque sentía culpa por sus pensamientos o por esas ideas que tenía. Sí, eso es muy propio de la obsesión, efectivamente. A ver, Ángela. Pues también tiene que ver con esta parte del castigo, ¿no? O sea, que es una religión como súper castigadora, pero que tiene mucho, no sé, justo por eso, tiende mucho a fetichizarse, ¿no? Sí, pero ahí igual podríamos decir, el castigo puede venir de muchísimos otros lados, ¿no? Hoy vamos a hablar del problema económico del masoquismo, vamos a hablar justo de la posición masoquista, ¿no? Y esa necesidad de castigo puede venir de muchos otros lados, pero ¿qué tiene la religión cristiana en ese sentido, hablando de ser gay? El Dios cristiano es Dios Padre. Eso conéctenlo muy bien con todo lo que hemos estado hablando sobre el hombre de los lobos, y ahí entonces justamente hay un punto importante en lo simbólico para este hombre de los lobos. El Dios cristiano es un Dios que es Padre. Y vean que pues precisamente lo que vimos toda la clase pasada y la breve recapitulación que estoy haciendo ahora es una figura paterna, la que Sergei encuentra en la religión en el cristianismo en este caso, ¿no? Bueno, sí, sí, Ángela, adelante. Y también se identifica él con Cristo, ¿no? Justo por lo de su cumpleaños, por
pues porque Cristo es hijo de Dios Padre, etcétera, etcétera. Claro, sí, 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 eso es importantísimo en el caso. El hecho de que él haya nacido el 25 de diciembre, también entonces él tiene una identificación él ve en sí mismo alguna suerte de figura mesiánica o de cierta redención. Él en algún momento en el caso aparece la idea de que su nacimiento fue un regalo, ¿no? Y ahí está en su sueño el árbol de Navidad. Entonces, claro, eso tiene mucho que ver, porque además, recuerden que la ñaña, esta cuidadora que Sergei tenía, ella le decía, ¿no? Tú eres hijo de tu padre y tu hermana es hija de tu madre, y eso le causaba muchísima satisfacción a Sergei. El problema, también ya lo comentamos, es que la hija, conforme van creciendo los dos, la hija se vuelve pues la favorita del padre, ¿no? Una muchacha muy talentosa, muy virtuosa, con toda una serie de pues de eso, de habilidades, escribía poesía, tocaba el piano, se dirigía muy bien ante la gente. Entonces ahí también tenemos esta parte donde este deseo de ser reconocido, llamado por el padre, comienza a tener toda una serie de obstáculos, digámoslo así, cuando su padre centra la atención en su hija, es decir, en la hermana de Sergei, y no en él, ¿no? Entonces, importante lo que menciona Ángela sobre la fecha de nacimiento, e importante también esta idea de que Sergei buscará a través de la religión esta suerte de consuelo para pues estos episodios de angustia infantil, de neurosis infantil que podríamos mencionar, ¿no? Entonces, así como Dios ama a su hijo, él poder ser reconocido como hijo de ese mismo Dios es uno de los caminos en los que encuentra una suerte de, pues, alivio o satisfacción, ¿no? Bueno, si eso hubiera funcionado, yo no tendría que hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos ante una obsesión entonces con Sergei? Recuerden el caso. ¿Qué es lo que pasa de cara a este nuevo sentimiento religioso? ¿Qué es lo que este sentimiento religioso termina trayendo? ¿Qué se desencadena ahí? Pues habla de que tuvo una revuelta contra la religión, ¿no? Exactamente. O sea, no solo no le ayudó como en un momento, sino que vino toda una serie de pensamientos de culpa y obsesión. Una serie de ideas obsesivas. Así como lo vimos con el hombre de las ratas, aquí también con Sergei encontramos elementos de obsesión, donde la religión y la misma figura de Dios Padre se convierte en una figura hostil y atormentadora. Deja de ser este Dios de amor, deja de ser este Dios de cuidado, de protección, y pues todas las mociones, podríamos decirlo así, que estaban canalizadas entre las figuras de la hermana y del padre, comienzan ahora a volverse objetos persecutorios, y y pues el sentimiento religioso lo único que termina ocasionando es toda una nueva serie de síntomas que tienen que ver entonces con pensamientos obsesivos, ¿no? Exactamente como lo veíamos con el hombre de las ratas. Ustedes recuerden que es lo único que puede mitigar, y eso hasta cierto punto, la idea obsesiva, ¿recuerdan? Y que también se empieza a La desarrollar aquí en rutina, Sergei. la El rutina. ritual. Ajá, el ritual. Sí, 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 es justamente el ritual. Entonces, de cara al sentimiento religioso, Sergei comienza a desarrollar también toda una serie de rituales, ¿no? Entonces ahí, pues ya todo lo que vimos en la clase pasada y esta breve recapitulación, es otra vez caso difícil porque incluso podemos encontrar elementos de neurosis obsesiva también en este famoso hombre de los lobos, ¿no? Em, hay ahí también un pasaje interesante del cual mencionamos, pero no nos adentramos en él, que fue la muerte de la hermana. ¿Alguien recuerda qué pasa en el cementerio con Sergei? Sí, va con sus padres a ver a la hermana, pero él no llora, solo se pasa a la tumba de que está enterrado ahí un poeta y empieza a llorar ahí en la tumba del poeta y no muestra ningún sentimiento de ninguna especie en la de su hermana. Muy bien, ahí más bien
es en la tumba del poeta quien se pone a llorar, ¿no? ¿Y por qué creen que pasó eso? ¿No hay Ya, transferencia? ¿Con quién? Pues con el poeta, ¿Y por ¿no? qué? Sí, sí, totalmente. Pero ¿qué es lo que conecta al poeta con su hermana? su hermana escribía, ¿no? Exactamente, exactamente. Su hermana Tenía escribía poesía. poemas. Ajá. Sí, 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 sí. Y de hecho tiene un lapsus ahí, ¿no? En el análisis, eso lo comenta Freud, tiene un lapsus donde parece que la hermana muere envenenada y el poeta al que le llora muere de un disparo en la cabeza y confunde la muerte del uno con el otro, ¿no? Llega a decir que es la hermana la que se da un tiro en la cabeza y es el poeta el que murió envenenado, ¿no? Entonces incluso ahí hay un lapsus donde podemos ver efectivamente pues esta serie de emociones hostiles que estaban muy presentes para la hermana desde épocas muy tempranas de la vida de Sergei y que incluso en la hora de su muerte no las reconoce como propias y las desplaza, voy a utilizar la palabra de Ángela, pero sí, las desplaza transferencialmente hacia la figura del poeta, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los episodios interesantísimos de este caso que, bueno, como, y ya voy cerrando con El hombre de los lobos, habrán visto, es un caso no solo muy largo, sino, les repito, pues irresoluble. No, en términos de poder identificar una estructura, la verdad es que no se da y como ya lo comentamos también la sesión pasada, Sergei es una persona que hasta el final de sus días no logra esta cura tan anhelada como Freud la pensaba que el tratamiento psicoanalítico podía ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, no sé más bien si yo creo que ya hablamos bastante de temas muy generales que constituyen el caso del hombre de los lobos. Más bien yo les pregunto, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna reflexión, algún comentario, o si quieren que regresemos a algún aspecto del historial clínico. No, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues desde la sesión pasada he estado hablando y he estado mencionando a la perversión como una de estas tres estructuras con las que tradicionalmente el psicoanálisis ha trabajado. Pues vamos a entrar a ella. Ya hemos, como digo, anuncié algunos aspectos de la perversión a propósito del caso de Sergei, pero ahora vamos a hablar de perversión para cerrar nuestro curso. Aquí verán que es la primera sesión del curso en donde no analizaremos ningún caso. ¿Por qué? Bueno, justamente por una de las cuestiones que les he estado diciendo. El tema de la perversión ha sido complicado para los psicoanalistas, incluso yo diría todavía hasta el día de hoy, y así como podemos recoger muchísimos casos en Freud, así como podemos ir al caso Aimé en Lacan, o el caso del niño lobo, que se expone en el seminario número 1 de Lacan, que son casos de psicosis. En el seminario número 3 ya también analizamos esta paciente en esta clase titulada Vengo del fiambrero, es decir, podemos ir a Freud para agarrar casos de neurosis, podemos ir a Lacan para agarrar casos de psicosis, pero con la perversión la cosa se comienza a complicar en ese sentido y entonces todas nuestras clases hemos estado combinando la lectura y el análisis de casos con algo de teoría, pero para esta última sesión, para la estructura perversa, vamos a hablar casi exclusivamente de teoría. Y digo casi exclusivamente porque en un texto como Pegan a un niño, que es uno de los que analizaremos hoy, ahí se recogen experiencias de la clínica, pero vean que pues no es la redacción de ningún caso. Simplemente es Freud recogiendo, como ya digo, experiencias de la clínica para poder pensar algo de la estructura perversa. Bien, eran muchos textos los que les dejé, algunos de ellos muy breves, algunos de ellos de 2 o 3 cuartillas, otros más grandes como Pulsiones y Destinos de Pulsión. Entonces, más bien, creo que la manera adecuada de comenzar nuestra discusión sobre la estructura perversa sería preguntarles a ustedes si quieren mencionar algún punto en particular de alguno de los textos que leímos o si tienen alguna discusión a propósito de esta estructura que conocemos como una perversión.
¿Pudieron leer los textos? Sí, pero estoy justo buscando mis notas. Muy bien. Entonces, repito los textos, si alguien quiere ir a algo. Les dejé pulsiones y destinos de pulsión porque me parece un texto importante para poder entender lo que Freud llamará el trastorno hacia lo contrario, que eso tiene que ver definitivamente con la estructura perversa, pero podemos centrarnos en tres de los textos que les dejé. Pegan, los voy a decir cronológicamente, pegan a un niño, el problema económico del masoquismo y finalmente fetichismo, donde fetichismo de hecho está incompleto. Fetichismo es ya una formulación ya tan posterior de Freud, que fetichismo es un texto que de hecho queda incompleto, pero nos da buenas señales, nos da buenas guías para poder pensar a la perversión. Entonces, no sé si sobre estos tres textos haya algo que quieran preguntar o, o si podemos hablar de pulsiones y destinos de pulsión, que les digo, eso se los dejé más como una suerte de guía para los otros tres textos, pero los importantes en los que me quiero centrar hoy es en Pegan a un niño, en Problema económico del masoquismo y en Fetichismo. Podemos empezar por ahí. Sí, a ver, Ángela, adelante. Nada más mi pregunta es que en una parte de Pegan a un niño, dice que pues es evolutiva esta fantasía de la paliza, ¿no? Uh -huh. Y que cambia más de una vez. Entonces, la persona fantaseadora, el objeto, el contenido, el significado va cambiando. Uh ¿Hay -huh. alguna como norma o algo que podamos organizar que las personas, o sea, que muchas personas tengan en común y de lo que se pueda entonces separar a los perversos? O sea, que una Claro, evolución normal de una evolución anormal, que se queden, por ejemplo, con el objeto, se queden con la persona y que por eso se vuelvan perversos. esa pregunta que haces es muy buena y es muy importante, y creo que de ahí podemos empezar toda la discusión sobre esto, ¿no? Una cosa será, ay, perdón, una cosa será, y ahí tenemos que regresar a tres ensayos de teoría sexual, uno de los textos que Freud más revisitó. Y conforme él iba avanzando en el psicoanálisis, él regresaba a tres ensayos de teoría sexual y ahí apuntaba muchas cosas nuevas, ¿no? En ese sentido, la pregunta que hace Ángela es muy interesante porque desde tres ensayos de teoría sexual, Freud va a hablar del niño como el perverso polimorfo. ¿Por qué? Bueno, ahí también está ya el tema de la pulsión. De hecho, el término pulsión se introduce ya de manera clara en tres ensayos de teoría sexual. Y bueno, sería importante definirla, ¿verdad? ¿Qué es la pulsión? ¿O a qué le suena? Pues es algo que no para, es como el hambre, ¿no? Es este instinto de vida. Muy bien, la pulsión sería una energía libidinal. Esa podría ser como la definición quizás más concreta que pudiéramos dar en este momento, donde pues el castellano me gusta mucho para este término porque la pulsión pulsa, justamente, ¿no? La pulsión es esta energía libidinal que que todo el tiempo se encuentra circulando iba a decir en la sustancia orgánica, que es un término que Freud utiliza en Más allá del principio del placer, pero ahora diré de manera más sencilla en el cuerpo. La pulsión es una energía libidinal que todo el tiempo se encuentra circulando en el cuerpo, ¿no? Entonces ahora Ángela pone el ejemplo del hambre, efectivamente, ¿no? Ese retortijón de tripas que nos da cuando tenemos mucha hambre, bueno, pues eso es pulsión, ¿no? Por supuesto, una de las más importantes será la pulsión sexual, y que esa entonces, igual que cualquier otro tipo de pulsión, hay pulsión visual, Freud desarrolla muchísimos apartados a propósito de las pulsiones, pero ahora quedémonos con la definición de pulsión tal y como la hemos dicho, como esta energía libidinal que recorre. Yo le comentaba siempre a Ángela y a Ashley, y hace poquito la misma Ángela me dijo, ay, me acordé mucho de ti, porque vi este disco de Pink Floyd que se llama Pulse, justamente. Y yo me acuerdo, un primo lo tenía cuando yo era niño y me llamaba mucho la atención que esta cajita de este disco de Pink Floyd traía una pila, donde entonces un foquito rojo prendía y apagaba, prendía y apagaba.
Y a mí me daba mucha curiosidad de que cada que iba a casa de mi primo, no importaba cuántos años hubieran pasado, el foquito del disco se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Bueno, eso es justo la pulsión pulsa, digámoslo así, y la pulsión es entonces esta energía libidinal que recorre el cuerpo y que no cesa. Esa es la cuestión. Y ahí conectamos con todo el tema del deseo, ¿no? Ese es otro tema más teórico. Ahora solo me interesa que nos quede clara la noción de qué es la pulsión, y la pulsión es esta energía libidinal que además, apenas ayer acabo de leer un texto de Néstor Brownstein, se llama El Goce, se los recomiendo muchísimo, y leí una cosa muy interesante, ¿no? Si bien en Pulsiones y Destinos de Pulsión, Freud nos dice que la pulsión busca su satisfacción, es bien interesante lo que pasa, porque una cosa es que la pulsión busque su satisfacción y otra cosa es que la pulsión encuentre su satisfacción, ¿no? En realidad parecería que la pulsión, por definición, se encuentra en la insatisfacción, ¿no? Hasta parece ahí como rima, pero me parece que así podemos decirlo. La pulsión, por definición, permanece en un estado de insatisfacción. Ya lo he dicho muchas veces, me parece que un ejemplo significativo para poder pensar la pulsión es el orgasmo, ¿no? Quizás el orgasmo es una de las experiencias de mayor placer que un ser humano puede llegar a experimentar, y aún así, después del orgasmo, está este cliché de uno de los dos miembros de la pareja se prende un cigarrito. Eso que nos está indicando que por más placentera que pueda ser la experiencia del orgasmo, la pulsión sigue ahí, ¿no? Si no, no prenderíamos un cigarro, ni nos pararíamos a comer algo después de tener relaciones sexuales, y pudo ser muy placentero y todo, pero ahí la pulsión sigue operando, ¿no? Por eso, en Más allá del principio del placer, y no me quiero clavar con ese texto porque se nos puede ir toda la sesión en él, más bien solo los remito a que vayan a Más allá del principio del placer, porque ahí será donde Freud empezará a ver justamente este tipo de problemas. A ver, si la pulsión busca su satisfacción, ¿por qué tenemos una instancia superyoica que no solo busca la satisfacción, sino que es torturante, es sádica, es persecutoria? ¿Por qué el trauma se repite en el sueño? Se pregunta Freud en Más allá del principio del placer. Si ya habíamos dicho hace 20 años en Interpretación de los Sueños que el sueño podía ser definido como la satisfacción o el cumplimiento de un deseo reprimido, ¿por qué el trauma se repite en el sueño? Ahí no solo parecería que el aparato psíquico se rige por el principio de placer, sino que parecería que el aparato psíquico por momentos, como en la compulsión a la repetición, o como en el ejemplo del superyo, parecería que el aparato psíquico no solo no busca el placer, sino que está constituido para algo más allá de ese placer, y que no es el principio de realidad. Acuérdense que también les mencioné dos principios del acaecer psíquico, donde el principio de realidad era sustituido, perdón, el principio de placer era sustituido por el principio de realidad. Pero justamente en 1920 Freud encuentra un más allá del principio de placer. El aparato psíquico tiende a la compulsión a la repetición, el trauma se repite en el sueño, y ¿por qué entonces, si el aparato psíquico busca la mayor cantidad de placer y evitar la menor cantidad de dolor, perdón, evitar la mayor cantidad de dolor, porque si el aparato psíquico buscaría el placer y evitar el dolor, porque tenemos algo así como el super yo, que es una instancia, es un topos dentro del aparato psíquico, que es torturador, que es persecutor y que es torturante, ¿no? Entonces, la pulsión es uno de los temas fundamentales para poder abordar estos textos que veremos hoy, y ya me perdí porque estábamos con una pregunta que tenía que ver antes de ir con la pulsión. Claro, lo que preguntaba Ángela, ¿no? ¿Qué pasaría entonces en términos de un desarrollo psicosexual o en términos de la formación de una estructura subjetiva? ¿Qué pasaría entonces entre un neurótico y un perverso? Bueno, eso es muy importante decirlo también, porque Freud no se cansa de decir, por lo menos lo he leído yo en dos textos, que la perversión es el reverso de la neurosis. Entonces, ustedes díganme cuál es el elemento que comparte una estructura neurótica y una estructura perversa que no comparte una estructura psicótica. La castración.
La castración, por supuesto. En la psicosis faltó la falta. En la psicosis lo que falta es la falta. En la psicosis lo que no tuvo lugar, lo que se forcluyó, fue la instauración de esa instancia simbólica que es la ley. En la neurosis, en la perversión, sí hay castración. El perverso está perfectamente bien castrado. Pero incluso si vamos a los matemas de Lacan, al matema de la neurosis y al matema de la perversión, van a ver que efectivamente la perversión y la neurosis, o mejor dicho, la perversión es el reverso de la neurosis. Ahí yo en el chat nunca sé cómo poner los matemas, pero Ángela siempre los pone bien bonitos con el losange, con el rombito y todo, entonces no sé si me pudieras ayudar con eso, Ángela, a poner, muchas gracias, a poner el matema de la neurosis y a poner el matema de la perversión, donde veremos que efectivamente en los dos hay castración y en los dos aparece el fantasma. Pero ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre una neurosis y una perversión, ¿no? Sin embargo, a propósito de lo que preguntó Ángela, habría que ir a 3 ensayos de teoría sexual, porque ahí Freud ya habla de el niño como el perverso polimorfo. ¿Qué quiere decir esta expresión del perverso polimorfo? Finalmente lo que va a decir Freud es que en el desarrollo psicosexual, mucho antes de llegar a la genitalidad, mucho antes de llegar a eso que llamaremos el falo como significante, ahí lo que Freud nos va a decir es que en realidad, hablar de, perfecto, ahí está, muchísimas gracias Ángela. Vayan al chat por favor y vean que efectivamente el matema de la psicosis es un sujeto sin barrar, es decir, ahí no hay castración, y es este sujeto, o les digo, lo que faltó es la falta en la psicosis, lo que falta en una psicosis es la falta. Y la falta evidentemente me estoy refiriendo a la castración, y hay una gran relación con el gran otro del inconsciente, ¿no? Vamos a la neurosis, tienen ahí un sujeto tachado, es decir, el sujeto del lenguaje, el sujeto de la castración, el sujeto de la cultura, el sujeto de la moral, ahí está ese sujetito barrado. Tenemos el fantasma, que es ese rombo que Lacan llama el losange, y tenemos el pequeño objeto A, que ahora no voy a entrar a definirlo como tal, sería imposible hacerlo en una sesión, pero es lo que se llama el objeto causa del deseo. Entonces ahí tenemos a un sujeto en relación con su deseo, pero vean que la relación no es directa. La relación está mediada por ese triangulito que se llama el fantasma. Y vean que en la perversión, efectivamente, es el reverso de la neurosis, porque del lado del sujeto está el objeto, después viene el fantasma y del otro lado estará el sujeto barrado, ese sujeto tachadito. Entonces, tanto en la neurosis como en la perversión hay castración. Claro, los términos están invertidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en una neurosis el sujeto entra en relación con su deseo, pero mediado por el fantasma. Es una neurosis. Ahí en la perversión tenemos al objeto del lado de donde debería estar el sujeto. ¿A qué objeto creen que hace referencia a ese matema? ¿A qué objeto nos estamos refiriendo ahí en el matema de la perversión? Y que es uno de los textos que ustedes leyeron para esta sesión. De hecho, hace ratito ya Ángela dijo la palabra. ¿La fantasía? No, la fantasía es el fantasma. Ah, sí, ¿verdad? Ay. El fetiche. Ahí donde debería estar el sujeto, en una estructura perversa encontramos el objeto fetiche. ¿Sale? Y ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar por qué el fetiche ocupa ese lugar privilegiado donde debería de estar el sujeto, más bien aparece el fetiche, después aparece el fantasma, la fantasía, y después aparece el sujeto castrado, ¿no? Pero aquí, como ya les digo, el fetiche guarda una relación de privilegio en la perversión, ¿no? Vuelvo a la pregunta de Ángela, por eso te dije, Ángela, es una muy buena pregunta la tuya, porque básicamente de ahí podemos empezar a hablar de toda la estructura perversa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más bien no lo voy a lanzar como pregunta, voy a seguir exponiendo un poco de 3 ensayos de teoría sexual. El hecho de que Freud llame al niño el perverso polimorfo quiere decir que la pulsión
corre libremente por toda una serie de zonas erógenas que no necesariamente tienen que remitir a la genitalidad. Eso va a ser muy posterior. Pero cuando, miren qué bonito esquema nos hizo ahí Ángela. Efectivamente, la tachadura es la castración, el losange es el fantasma. El objeto A es fetiche en la estructura perversa, porque en la neurosis no necesariamente tiene que estar constituido el objeto de deseo como objeto fetiche. Ahí está una de las diferencias que tú preguntabas, Ángela, ¿sale? Entonces, en la estructura perversa, el objeto es el objeto fetiche. En la neurosis es objeto causa del deseo, no necesariamente en su carácter de fetiche. Después tenemos a la S mayúscula sin barrar, que es sujeto, y después el sujeto castrado ya justamente, ¿no? Ahí está, perfecto, muchísimas gracias. Ashley, discúlpame Ashley, perdón, es que justo estoy viendo nada más la A, entonces ahí me confundí. Ashley, muchísimas gracias, ahí es esa la que nos ayudó con eso. Gracias Ashley. Entonces, muy bien. Vuelvo entonces a este tema del desarrollo psicosexual. El desarrollo, este desarrollo, ya les digo, será hasta etapas posteriores del desarrollo psicosexual donde la pulsión encontrará en la genitalidad su lugar privilegiado. Pero antes de eso, pues ya lo hemos hablado, en una fase oral, el lugar privilegiado, pues será precisamente la boca, ¿no? Ahí será donde aterriza la función nutricia, ahí será donde a través del pecho materno, el infante obtendrá toda una serie de placeres. Después hablaremos justamente de la fase anal, donde el placer pasa por el control de los esfínteres. Entonces, desde 3 ensayos de teoría sexual, Freud va a poner eso sobre la mesa. Si hablamos del niño como el perverso polimorfo, quiere decir que lo es en tanto que la pulsión corre libremente en toda una serie de zonas erógenas que no necesariamente remiten a la genitalidad. Por eso el concepto de perversión que se empieza a formar en Freud desde 3 ensayos de teoría sexual es complicado, porque perversión será prácticamente todo aquello que no cumpla la meta sexual de la reproducción. Perversión será prácticamente todo aquello que no sea un pene y una vagina. Y aquí uno podría decir, bueno, me parece que Freud es demasiado conservador en su concepto, ¿no? Y yo creo que no, porque más bien Freud lo que estaría diciendo no sería algo así como que hay que evitar todas las prácticas que no sean pene y vagina con fines reproductivos porque son perversas. Más bien creo que lo que Freud hace en 3 ensayos de teoría sexual, y es muchísimo más fuerte, sería decir, bueno, más bien habríamos de darnos cuenta que toda sexualidad humana guarda algo de perversión. Porque el pequeñito, el bebé, chupándose el dedo del piecito, pues ahí está obteniendo placer, ¿no? Y no necesariamente remite a la obtención de perdón, a la centralización de la pulsión en una zona genital. Entonces, me parece que más bien lo que Freud hace en 3 ensayos de teoría sexual es decir, bueno, más bien habría que dar cuenta, y la clínica lo demuestra, eso es lo que Freud siempre dice. Yo no me estoy sacando de la manga, esto lo digo porque lo he visto en la clínica y ahora vamos a pegar a un niño. Lo que Freud diría es lo que la clínica demuestra, lo que se encontró en la teoría y la clínica demuestra es que más bien toda nuestra sexualidad, gran parte de ella es medio perversilla, ¿no? Y pensemos en prácticas tan comunes como la masturbación. La masturbación en este sentido sería una práctica autoerótica y en tanto que autoerótica perversa, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de otra práctica, pues, muy común. No hay que pensar en las cosas más alucinantes o estrafalarias de la sexualidad humana. Pensemos en el sexo oral, donde pues ahí evidentemente bajo esta definición el sexo oral sería también parte de una práctica con tintes perversos en ese sentido, ¿no? Con esto voy contestando un poco, espero, la pregunta de Ángela. Una cosa, esta sería mi respuesta parcial, porque habríamos que seguir indagando en ello, pero una cosa será pensar, incluso al interior de una neurosis, los caracteres perversillos, voy a decirlo así, propios, inherentes de la sexualidad humana,
Y otra cosa es hablar de la perversión como una estructura. Ahí sí son dos cosas distintas que tenemos que distinguir muy bien. Repito, una cosa será encontrar elementos, incluso al interior de una neurosis, elementos de una sexualidad que remite a ciertos elementos perversillos, como le digo, y otra cosa es la perversión como una estructura, ¿sale? ¿Contesto hasta el momento más o menos, Ángela? Sí, 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 sí. Muy bien, ¿más dudas, más preguntas hasta aquí? Perfecto. Bien. Entonces, en el momento de analizar a una persona y diagnosticarla como perversa, se tiene que ver cuál fue no sé cómo decirlo, el motivo que la impulsó a hacer el caso, por decir algo, lo que lo motivó a hacer el problema por lo que se le está diagnosticando como perverso. Ahí tendría que puntualizar dos cosas. La primera, como ya lo hemos dicho, y creo que es bueno decirlo ya en esta última sesión, la idea del diagnóstico como tal en psicoanálisis es muy conflictiva. No habría algo así como un diagnóstico. O sea, todo lo que hemos visto estas 8 semanas, que ustedes ahora me podrían decir, bueno, Rodrigo, y si no hay diagnóstico, regrésanos nuestro dinero y nuestro tiempo, ¿no? ¿Para qué estar hablando de ahí de cómo identificar una fobia? ¿Cuáles son los mecanismos de generación de una histeria? Bueno, más bien habría que aclarar que el psicoanálisis como tal no se guía por la idea de un diagnóstico, sino que más bien las estructuras son guías precisamente para poder identificar algunos rasgos de algunas estructuras. Pero ya lo dijimos, no hay estructuras puras. No hay una neurosis pura, no hay una fobia pura, no hay una obsesión pura. Eh, y en ese sentido, no podríamos hablar de un diagnóstico como tal. Entiendo la pregunta y voy hacia ella entonces. De lo que se trataría más bien es de poder identificar, ya hay que regresar otra vez a 3 ensayos de teoría sexual, poder identificar los diques. Esa es la palabra que utiliza Freud en muchos de sus textos. Cuando el desarrollo psicosexual se da de manera más o menos normal, pues ahí probablemente lo que habríamos de encontrar posteriormente es una neurosis. Pero, y ya lo digo, no hay estructuras puras. Al interior de la neurosis también puede pasar lo que voy a decir. Pero tanto en una perversión, más bien para una perversión habría que buscar en qué momento del desarrollo psicosexual aconteció algo que imposibilitó la asunción de la ley, la asunción de la castración, como lo vimos con Juanito. Juanito al final le dice a su papá, quizás no eres muy listo, quizás no lo sepas todo, pero supiste lo de la tontería, supiste lo del caballo, y por eso sé que eres alguien muy inteligente. Ahí hablábamos en Juanito en la resolución de este Edipo, donde él acepta la autoridad paterna con la gran promesa, que es la promesa del principio de realidad, de que en algún momento él podrá no solo someterse a la ley, sino obtener algún beneficio también de ella, ¿no? La promesa donde en algún momento dejaremos de ser hijos y nos convertiremos en padres, simbólicamente, o sea, no necesariamente de facto. Eso es lo que en Juanito vemos bien resuelto. ¿Qué es lo que probablemente pasó en una perversión? En algún momento del desarrollo psicosexual vino un dique, vino un obstáculo que imposibilitó asumir esa ley como tal, y entonces se genera una estructura ahora sí perversa, ¿no? Lo que habría que ver sería eso, ¿qué pasó en la formación de la estructura en términos de obstáculo o de dique que imposibilitó que se asumiera esa castración y más bien se generara una estructura perversa? No sé si ahí contesto algo más o menos. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, creo que es buen momento para ahora sí entrar a los textos. Vayamos al primero de ellos. Quiero leer algo de la decisión del yo en el proceso defensivo. Estoy en el tomo 23,
en la página 271. Es un texto muy breve en el que Freud va a decir lo siguiente. Estoy en la página 275 de la edición de Amor Orto. El yo del niño se encuentra, pues, al servicio de una poderosa exigencia pulsional que está habituado a satisfacer y es de pronto aterrorizado por una vivencia que le enseña que proseguir con esa satisfacción le traería por resultado un peligro real objetivo difícil de soportar. Por eso vean, cuando desde los estudios sobre la histeria hablábamos de esos contenidos inaguantables, donde la represión echa mano, aquí en el perverso no hay represión como tal, sino que hay lo que Freud lo anuncia un poco, pero ya Lacan es el que le pone nombre y apellido. El mecanismo de generación de una perversión es la denegación, ¿sale? Entonces, a ver, recapitulando, ¿quién me dice los 3 mecanismos que generan cada una de las estructuras? Sí, Ashley. No te escuchas. Sí, creo que no te estamos escuchando, Ashley. Ahí está tu microfonito apagado. Ahí ¿Ya está me prendido, oyen? a ver. Sí, sí, sí. Ah, súper, que entonces el primero de la neurosis sería la represión, Muy el bien, de la psicosis forclusión muy bien. y con la perversión sería la denegación. Denegación, muy bien. Eso ahí ya tienen entonces los 3 mecanismos que generan cada una de las 3 estructuras. Como ya lo dijo Ashley, para la neurosis hay represión, para la psicosis hay forclusión, para la perversión hay denegación. ¿De acuerdo? Y la misma palabra, yo les pregunto ahora, ¿qué creen que es lo que se está denegando en una estructura perversa? Good afternoon. Oh, Hola, hola, buenas buenas tardes. tardes. Excuse me. Buenas tardes. Adelante, Hola. adelante. ¿Qué es lo que se está denegando en una estructura perversa? ¿El fetiche? No. Ahí fíjate, Ashley, en el matema. El fetiche está Ah, donde la debería castración. estar el sujeto. La castración. Claro, Ah, no, sí. claro. Lo que se Perdón deniega. que interrumpí. Sí, adelante, adelante. No, la castración sí, justo. Ah, muy bien. Lo que se deniega, vean ahí los matemas, lo que se deniega es la castración. El neurótico sabe que está castrado y eso es justo lo que le permite introducirse en el mundo de la cultura, por ejemplo. El neurótico sabe perfectamente que no lo puede hacer todo. Acuérdense que en Introducción al Narcisismo, Freud define a la castración como el no todo. La castración es ese momento donde se le dice al sujeto, y por eso está tachado, y por eso está en falta, porque la castración lo que le dice al sujeto es, no lo puedes decir todo, no lo puedes hacer todo, no lo eres todo. Entonces el neurótico ahí en el matema, fíjense bien, el neurótico se las tiene que ver con la castración todos los días de su vida, porque es la ley. Finalmente lo que viene a provocar la castración es la aceptación de la ley. Y por eso el neurótico es el sujeto de la cultura. Pero vayan al matema de la perversión. Ahí lo que está ocultando el fantasma es la castración. En el neurótico el fantasma está ocultando el objeto causa del deseo. Por eso el neurótico nunca sabe qué es lo que quiere en realidad. Por eso el neurótico, este ejemplo me gusta mucho, el neurótico por eso se la pasa la vida diciendo, bueno, ahorita no gano tanto dinero, pero cuando gane más dinero voy a ser muy feliz. Y cuando se gana más dinero dice, bueno, pero es que todavía estoy soltero o soltera, pero en cuanto tenga una pareja voy a ser feliz. Cuando llega la pareja dice, bueno, es que aún no nos hemos casado, pero cuando nos casemos vamos a ser felices. Y uno se hace y dice, bueno, es que quizás me falta una pantalla más grande para ser feliz. Y cuando llega la pantalla de 39 pulgadas, el neurótico dice, bueno, es que me falta la de 60 pulgadas. Y esa es la vida del neurótico, porque justamente el fantasma, en una neurosis, lo que está ocultando es el objeto causa del deseo. El neurótico se la pasa la vida, y esto es increíble como lo dice Freud en el proyecto de psicología, se la pasa en la alucinación consciente de que algún día va a obtener lo que lo vuelva completo. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees, amiguito y amiguita neurótica? Que eso no pasa porque el sujeto está por definición tachado.
El sujeto está en una falta constante. Entonces, hagas lo que hagas, busques lo que busques, obtengas lo que obtengas, el gran callejón sin salida de la neurosis es que no vas a regresar a ese momento de totalidad, que es mítico, porque en realidad nunca existió, pero el neurótico se pasa la vida mediándose por medio de su fantasía, ahí está el fantasma, buscando ese objeto causa del deseo que lo va a completar. Pero, fijémonos bien en el neurótico, en ese sujeto está barrado, ese sujeto está tachado, ese sujeto está siempre en falta y siempre va a estar en falta. En el malestar en la cultura, Freud le llama esto el sentimiento oceánico. El neurótico busca regresar a un momento mítico, porque repito, nunca existió, pero el neurótico piensa que sí. El neurótico piensa regresar a un sentimiento, a un momento donde el sentimiento oceánico es ese sentimiento de totalidad. Pero pues ya les digo, en realidad eso nunca pasa. Ese es el neurótico. A ver, vamos al perverso. Tú, Ashley, que dijiste qué es lo que se está denegando en la perversión, dijiste el fetiche, y no, más bien a partir de lo que estamos diciendo, Ashley, ¿cuál sería la función del fetiche en una estructura perversa? Ahí donde debería estar el sujeto castrado, tenemos al objeto fetiche. Y entonces, ¿cuál es la función del objeto fetiche? ¿No es lo que funciona como síntoma? No necesariamente. Lo que podría ser un instrumento de fetichismo, según yo, es cuando tienes un objeto, el perverso es lo que le hace sentir bien. Muy bien, efectivamente. Lo hace sentir bien, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué función está cumpliendo ese objeto perverso? Ese objeto fetiche, perdón. Muy bien, Carmen, Le ya lo tienes genera ahí. placer. Le ¿Pero genera por qué? placer. ¿Por qué? ¿Qué función está cumpliendo? ¿Por qué genera placer y por qué el perverso requiere del fetiche? Porque se cubre su necesidad de placer, o sea, toma como, no sé, para hablar de una mujer, una prenda, y la huele o la ve, y eso la hace creer que pudiera estar la persona con él. Ese sería cubrir su placer, su necesidad de estar allí. Muy bien, cubre una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que está cubriendo el perverso a través de apropiarse del objeto fetiche? Ocultar la castración. Por eso el perverso requiere del fetiche. Vean allí el matema. Donde debería estar el sujeto, está el objeto fetiche. ¿Por qué? Porque el fetiche es el que está haciendo las veces de sujeto en ese sentido. Porque el perverso requiere del fetiche para poder ocultar eso que no quiere saber de él. ¿Y de qué estamos hablando? De la castración. Ese es el sentido del objeto fetiche en una estructura perversa. Por eso, otra vez, voy a la pregunta de Ángela. ¿En la neurosis habría fetiche en sentido estricto? Pues no. Coloquialmente hablamos de eso, ¿no? Si a mí me gusta mucho oler una prenda, o si a mí me gusta mucho una parte específica del cuerpo de mi pareja, ¿eso es un fetiche? No. Hay algo de perversión ahí, no como estructura, ya lo dijimos, pero hay la focalización de la pulsión en un objeto, pero no necesariamente es un objeto fetiche, porque el neurótico puede vivir perfectamente sin la prenda de la pareja. El neurótico puede vivir perfectamente sin sin el brillo en la nariz. Ese es el ejemplo que pone Freud en el texto de fetichismo y hacia el cual vamos allá, ¿no? Entonces, puede ser ahí un gusto, sí, pero, y en ese sentido sería perverso porque no va a la meta primordial de la sexualidad humana, como ya lo dijimos, ¿no? Como lo definí hace rato. Pero el neurótico puede estar bien sin eso. A ustedes quítenle al perverso el fetiche y ahí es cuando la cosa se empieza a desconfigurar, ¿sale? Entonces, efectivamente, lo que se deniega
en una perversión es la castración. El neurótico se las ve con su castración todos los días de la vida. Lo que está denegado en una perversión es la castración. ¿Y qué es lo que ayuda a denegar esa castración? El objeto fetiche, precisamente. Sí, Ashley. Por eso en algún momento comentábamos, y fue una definición que creo que nos diste, de cómo la pulsión, al ser esta fuerza constante, busca llegar a la meta a través de objetos, ¿no? Sí, claro, y que eso pasa en una neurosis, ¿no? Por eso no es nada raro que en una neurosis de repente yo le pueda decir a mi pareja, oye, ponte ese perfume que tanto me gusta, porque me pone muy cachondo, ¿no? O sea, o ponte ese vestido que tanto me gusta porque, pues sí, vamos a decirlo, porque me prende, ¿no? O amárrate el cabello de tal manera porque me gusta mucho cómo te ves así, ¿no? Pero eso no es un objeto fetiche, ahí simplemente es la pulsión, que es indiferenciada por definición. De la pulsión no sabemos nada. De la pulsión solo conocemos la pulsión por sus efectos. Por eso es lo que Freud llamará el ello. ¿Qué sabemos del ello? Del ello, pues no sabemos prácticamente nada, porque el ello no tiene representación, la pulsión no tiene representación. De la pulsión solo sabemos por los efectos de la propia pulsión, ¿no? Entonces, si la pulsión está corriendo libremente y de forma indiferenciada, pues no es nada raro que, ya lo digo, al interior de una neurosis sea amárrate el cabello de tal manera porque me gusta mucho cuando haces eso, ¿no? Pero eso no alcanzaría todavía para pensar en una estructura perversa, que sigue siendo la pregunta que hizo Ángela al principio, ¿no? Una cosa será estos rasgos perversillos que podemos encontrar incluso en una neurosis, y otra cosa es la perversión como estructura. Ahí están los matemas, es el reverso de la neurosis, la perversión, pero donde ahí sí, al perverso quitan el fetiche y ahí sí se desconfigura. ¿Por qué? Si ya dije cuál es la función del fetiche y del fantasma en el perverso, que es denegar la castración, ¿qué pasa si le quitas al perverso su fetiche? Pues estás haciendo que se enfrente con su castración y eso es inaguantable, ¿no? Eso es inaguantable para el perverso. Muy bien, Ángela. Por eso el perverso es el que nunca se equivoca. Por eso el perverso es el que todo lo sabe. Por eso el perverso es el que todo lo puede. ¿Por qué? Porque está castrado, sí, pero esa castración está completamente denegada. Voy con una de las fórmulas clásicas para poder pensar la estructura perversa. La estructura perversa es aquella en la que el sujeto se identifica con la ley. Ya dijimos, el neurótico acata la ley, aunque no le guste, pero es una imposición de ese gran otro del inconsciente, empezando por el lenguaje. Siempre estamos a la merced de ese gran otro del inconsciente. Por eso otra vez comencé este curso diciéndolo y lo repito ahora. No hablamos al lenguaje, somos hablados por el lenguaje, ¿no? Una de las formulaciones clásicas de Lacan. Y en ese sentido es que la ley, que le es externa al sujeto, se le aparece como un objeto muchas veces hostil, pero lo acata. ¿Qué pasa en el perverso? El perverso no acata la ley. El perverso es la ley. Imaginariamente, porque no lo es, pero imaginariamente el perverso es la ley. Y en ese sentido, ese imaginario es sostenido únicamente por el objeto fetiche. Cuando se acaba el objeto fetiche, el perverso ha de entrar en unas crisis terribles porque lo que lo enfrenta el desvanecimiento del objeto fetiche es con su propia castración. Y la castración, ¿qué es lo que nos está diciendo todo el tiempo? No lo puedes todo, no lo eres todo, no lo sabes todo. Pero el perverso, si está identificado con la ley, dice, ¿y cómo yo no voy a hacer todo? ¿Y cómo yo no voy a poder todo? ¿Y cómo yo no voy a hacer todo? ¿No? En ese sentido, para mí, una de las figuras con las que ustedes pueden pensar la estructura perversa por antonomasia son los políticos. Los políticos son los perversos por excelencia, porque los políticos están identificados ellos mismos todo el tiempo con la ley. Porque el político dice, esto se hace porque yo lo digo. Y si hay que matar a alguien, matamos. Y si hay que desaparecer a alguien, desaparecemos. Y si hay que ser corruptos, lo hacemos. Y si hay que engañar, lo hacemos. Y si hay el político, para mí, esto es muy personal, pero el político para mí es uno de los mejores ejemplos del perverso, porque el político todo el tiempo está identificado él mismo con la ley. Y por eso entonces vemos que los políticos mienten descaradamente y
no hay ningún tema de culpa, de remordimiento, ni ¿por qué? Porque ellos están identificados con la ley. Son todas esas frases que podemos escuchar a lo largo de, pues, prácticamente de toda la historia, donde se dice, esto se hizo porque se tenía que hacer. O sea, y si hubo que matar a una tribu de indígenas entera, es en nombre del progreso. Claro, porque ahí los fantasmas del perverso siempre toman semblantes muy interesantes. El ejemplo más claro que tengo es Yukio Mishima, ¿no? Este escritor japonés que al final termina haciéndose el seppuku, este ritual donde se clava una katana y se abre todo el cuerpo. Y las últimas palabras de Mishima fueron que viva el emperador, ¿no? O de repente cuando Mussolini decía, creo que sí fue Mussolini, que decía, yo ya no me pertenezco, yo ya soy del pueblo, ¿no? Aparecen estas frases donde todos mis actos están completamente justificados porque era lo que se tenía que hacer, ¿no? Claro, eso es una fantasía perversa, así como la estoy diciendo, es en nombre de la revolución, en nombre del pueblo, en nombre del partido, en nombre de, pues de lo que ustedes quieran. Yo estoy legitimado a hacer lo que yo quiera porque yo soy la ley. Y la ley puede encarnarse en todas estas figuras que son muy comunes en los discursos de los políticos, ¿no? Entonces, para esto les recomiendo Kant y Sade, un escrito de Lacan, así como Tres ensayos de teoría sexual era el escrito más revisitado de Freud, Kant y Sade es el escrito más revisitado de Lacan. Lacan regresa una y otra vez a Kant y Sade. Y ahí de lo que da cuenta es eso. La posición perversa es la identificación de la ley y ponerme al servicio de ese gran otro, donde ese gran otro es súper mala onda, súper sádico y súper torturante, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, repito, el perverso y en este sentido el político están identificados con la ley. Yo estoy legitimado a hacer lo que se tenga que hacer porque yo soy la ley, ¿no? Otro buen ejemplo del perverso pues, es el mafioso, es el narcotraficante. El narcotraficante es el que, pues, si yo tengo que matar a 40, pues mato a 40 y se acabó, ¿no? Profesor, ¿y ahí Entonces, cuál sería el fetiche en los políticos, por ejemplo? a saber, ahí sí es el caso por caso, ahí sí a saber, pero hay algo que quizás el fetiche es la propia posición política que están ocupando, ¿no? No sé, o sea, ahí sí estoy Oiga, inventando. profesor, Ujú. oiga, Sí, profesor, sí, ¿Me escucha? sí, sí. Bueno, perdón, el político, el perverso como tal, ¿saben que están haciendo las cosas mal o piensan que es lo correcto? El perverso conoce de la ley. El perverso sabe que hay ley, pero el placer radica precisamente en infringirla. Si el perverso no supiera de la ley, no encontraría ningún placer en romperla. El perverso sabe perfectamente lo que está haciendo. El perverso sabe que hay ley porque está castrado. Entonces el perverso no es este pobrecito ingenuo que de repente hizo algo mal y que no sabe que está mal. Es todo lo contrario. El perverso tanto sabe de la ley que la necesita. Eso creo que está en Kant y Sade también. Y es muy interesante. No es que el perverso no quiera la ley. Todo lo contrario, el perverso necesita de la ley para romperla, porque ahí es donde radica precisamente su placer. ¿Por qué? ¿Cuál es el placer del perverso? La denegación de la castración. Por eso a mí nadie me va a venir a decir qué hacer. Por eso a mí nadie me va a decir quién soy. Por eso a mí nadie me va a decir que yo estoy equivocado. Porque tan castradito está el perverso que requiere de la ley para romperla una y otra y otra y otra vez. ¿Vale? Hasta aquí, ¿más dudas, más preguntas? Esto que acabas de decir se puede unir a, hay una frase que está en fetichismo Ajá. que dice, bueno, la escribo aquí, bueno, la copio. Sí. Lo reconocen como anormal, pero no lo Ujú, consideran como un síntoma patológico. ujú. Por lo Entonces, común sí está se el saben que médico. están, Sí, David. perdón, No, sí. o sea, saben que están haciendo algo fuera de la ley, pero lo están asumiendo como algo
conforme a ellos, a su placer. Lo que les Porque importa ellos es están lo suyo. Sí, claro, porque ellos están identificados con la ley. Saben perfectamente que hay una ley ahí, pero ellos están identificados con esa ley. Por eso el perverso, les digo, a veces se piensa eso, el perverso no quiere saber de la ley, es todo lo contrario. El perverso necesita de la ley para identificarse con ella. El perverso sin la ley no es absolutamente nada. Lo que él requiere es romper esa ley identificándose con ella todo el tiempo, ¿no? Voy a leer justo esta partecita que quedó. Por lo común, están muy conformes con él mismo y aún elogian las ventajas que ofrece a su satisfacción erótica. Claro, por eso es muy difícil que el perverso llegue a análisis, porque la demanda de análisis es muy neurótica. La demanda de análisis, como ya lo dijimos, es yo no sé qué me pasa, necesito ayuda, me estoy volviendo loco. Ahí la demanda de análisis en ese sentido es muy neurótica. El perverso, ¿por qué llegaría a análisis? El perverso está a todísima madre con su fetiche. El perverso sabe perfectamente que lo que hace está mal, pero él no está sufriendo en ningún momento. El sufrimiento vendría cuando el objeto fetiche se empieza a tambalear. Pero mientras tanto, esto lo dice Hans Iram en un texto que a Ángela y a Ashley también se los he recomendado bastante, que se llama El objeto fetiche en Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, precisamente, y ahí Iram lo dice, ¿no? Incluso cuando algún perverso llega a análisis, ahí está un corazoncito, cuando algún perverso llega a análisis, puede hablar de todo menos de su fetiche, porque eso, en el neurótico eso conflictúa, en el neurótico eso angustia, pero en el perverso es justo lo que lo está manteniendo. ¿Por qué un perverso tendría que querer eliminar su fetiche? Si eso es precisamente lo que lo tiene identificado con la ley, de forma imaginaria, pero el perverso vive feliz con su fetiche. Tanto es así que lo necesita, ¿no? Entonces, sí, esa frase es muy significativa. Ahora vamos a fetichismo y y sigo aquí con este otro texto que es el de la decisión del yo, ¿sale? Dice entonces, y entonces debe decidirse, reconocer el peligro real, inclinarse ante él y renunciar a la satisfacción pulsional o desmentir la realidad objetiva. Instalarse la creencia de que no hay razón alguna para tener miedo a fin de perseverar así en la satisfacción. Es, por tanto, un conflicto entre la exigencia de la pulsión y el veto de la realidad objetiva. Ahí está, hay realidad, hay ley, hay cultura, hay otros chiquitos, otros imaginarios, ahí están, pero el perverso dice, yo de eso no quiero saber absolutamente nada. Por eso, aquí dice Freud, se instala en la creencia sostenida por el objeto fetiche de que él lo es todo, de que él no está castrado. Dice, se creó un sustituto del pene echado de menos en la mujer, es decir, un fetiche. Con ello, había desmentido, es cierto, la realidad objetiva, pero había salvado su propio pene, ¿no? Aquí, los primeros trabajos de Freud, más bien los trabajos de Freud que versan sobre el fetiche, se define como aquello que surge de la desmentida. ¿Cuál es la desmentida en el perverso? El pene de la madre. En Freud, el concepto de fetiche tiene que ver con el pene de la madre. Es decir, con la creación imaginaria de una madre omnipotente. Pero cuando el perverso observa que ese pene, que era el sustento de todo ese sentimiento de omnipotencia, no existe, es cuando crea un sustituto a ese pene inexistente de la madre que se convierte precisamente en el fetiche. De hecho, por ahí dice Freud, ese apunte se los pongo como algo curioso, así lo veo yo, me parece algo curioso, pero el mismo Freud dice, ¿por qué tanto fetiche con los pies? Porque imaginariamente los pies son la última parte del cuerpo de la madre que el perverso observa antes de darse cuenta que la madre está castrada. Vean que el problema otra vez es la castración. Con lo que no puede vérselas el perverso es con la castración. La de su madre, porque la supone como omnipotente, pero tampoco la de él. Con la castración de la madre no puede hacer nada. Con la suya sí. ¿Qué? Esconderla. ¿A través de qué? Del objeto fetiche. Continúo. El varoncito no ha contradicho simplemente su percepción. No ha alucinado un pene ahí donde no se veía ninguno, sino que solo ha emprendido un desplazamiento de valor donde ha transferido el significado del pene a otra parte del cuerpo.
para lo cual vino en su auxilio, de una manera que no hemos de precisar aquí, el mecanismo de la regresión. Ahí está, también hablábamos del hombre de los lobos, cuando le enseña a la ñaña su pene y la cuidadora le dice, eso que haces no está bien, viene una regresión a una etapa del desarrollo psicosexual anterior a la genital, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. Por cierto, que ese desplazamiento solo afectó al cuerpo de la mujer respecto de su propio pene, nada se modificó. Este tratamiento, se diría mañoso, de la realidad objetiva, decide sobre el comportamiento práctico del varoncito. Sigue cultivando su masturbación como si ello no pudiera traer ningún peligro a su pene, pero al mismo tiempo desarrolla, en plena contradicción con su aparente valentía o despreocupación, un síntoma que prueba que ha reconocido, sin embargo, aquel peligro. Vean, es un texto muy breve, pero justamente por eso el perverso es una figura interesante, porque el perverso es el que se siente omnipotente, el perverso es el que nadie le puede decir nada, el perverso es el que él lo es todo, pero en el fondo, ¿quién es el perverso? En el fondo el perverso es el perfecto idiota. En el fondo el perverso es el perfecto cobarde, porque si su fetiche no puede hacer absolutamente nada. En el fondo el perverso es el perfecto idiota y el perfecto cobarde. Muy bien. ¿Dudas o preguntas sobre este texto? Vamos a fetichismo, ahora que lo mencionó Dali. También es un texto muy breve, pero significativo. Estoy en la página 141 de la edición de Amor Rortu. Uf, son 2 notas las que tengo. Dice Freud en fetichismo. Texto inacabado, por eso es tan corto. En la elección del fetiche se manifiesta la influencia persistente de una impresión sexual recibida casi siempre en la primera infancia. Ya vimos cuál. La desmentida de que mi madre no está castrada. Pero poco después de eso debe de haber discernido un nuevo y más importante vínculo, pues en esa misma nota al pie se halla su primera afirmación de que el fetiche ocupa el lugar del pene faltante de la mujer, lo cual había figurado destacadamente entre las teorías sexuales infantiles a las que hace poco tiempo les dedicara un trabajo, ¿no? Ahí termina Freud. Entonces, sobre fetichismo, me parece muy buena la frase que nos pone aquí Dalia en el chat, y podemos complementarla con estas otras 2 que yo estoy ahora mencionando, ¿no? ¿Quieren comentar algo más sobre fetichismo? Sobre ese texto me refiero. Bien, pues entonces vamos a Pegan a un niño. Pegan a un niño que, pues para poder adentrarnos en la discusión, y terminaré la sesión y el curso con problema económico del masoquismo, pero en Pegan a un niño, Freud, pues bueno, sitúense en la Viena de principios del siglo pasado, pues definitivamente había toda una serie de prácticas que hoy son impensables y que están completamente prohibidas, ¿no? Que sería el castigo corporal a los niños en las escuelas, ¿no? Freud da cuenta de un hecho muy interesante, que es la fantasía de los niños de ser ellos pegados. Por eso el texto a veces se traduce como pegan a un niño y a veces se traduce como un niño es pegado, porque es importante el carácter de pasividad que en ese sentido aparece en estas fantasías, ¿no? Aquí en Pegan a un niño es uno de los textos más importantes para el tema del fantasma. Si ustedes en algún momento quieren saber más sobre el fantasma, el texto base, yo diría, es Pegan a un niño. ¿Qué observa Freud de estas fantasías de los niños? Le pegan a un compañero, le pegan a una compañera, pero la fantasía masoquista es precisamente que yo soy aquel niño que es pegado, ¿no? Esto le llama muchísimo la atención a Freud, obviamente, y comienza entonces, Pegan a un niño, hablando de esas fantasías masoquistas que ya no solo aparecen en los niños, sino que también, una vez más, se demuestran en la clínica, ¿no? Toda una serie de pacientes, relata Freud, que llegan con fantasías de humillación, que llegan con fantasías de sobajamiento, que llegan con fantasías de ser pegados, ser heridos, ser lastimados. Ahí es donde Freud dice, bueno, algo está pasando en términos del masoquismo, para que pues estas fantasías de sobajamiento, de humillación, de control, de ser lastimado, ser herido, ser culpado, ser
aparecen en la clínica, ¿no? Después de esta breve mención que yo hago sobre pegan a un niño, ¿alguien quisiera comentar algo del texto? ¿Algún punto que le llame la atención o alguna duda que haya surgido? Profesor, Sí, esto va un poco ligado con lo mismo de sadismo y masoquismo. Me gusta pegar o quiero que me peguen. totalmente. Totalmente. La experiencia que Freud encuentra en un niño es pegado es que el fantasma, la fantasía está articulada en términos sadomasoquistas, donde, además hay que decirlo, y voy a saltar rápidamente al problema económico del masoquismo. En problema económico del masoquismo, Freud comienza diciendo precisamente que la pulsión está configurada de tal manera donde la actividad y la pasividad van corriendo la una y la otra. O sea, no es que uno sea sádico y que uno sea masoquista, más bien la pulsión está configurada de tal manera que es ella misma, recorre los caminos de la actividad y de la pasividad. Por eso les dejé leer Pulsiones y Destinos de Pulsión, porque ya desde ese texto Freud apunta a esa idea. Voyerismo, exhibicionismo, devorar, ser devorado, orinar, ser orinado, cagar, ser cagado, es decir, todos estos elementos de la pulsión que aparecen durante las etapas del desarrollo psicosexual se mantienen de alguna o de otra manera por la misma configuración de la pulsión, ¿no? Entonces, en Pegan a un niño es lo que estamos viendo. La fantasía de ser pegado puede convertirse sin ningún problema en la fantasía de pegar. Pero lo que le llama mucho la atención a Freud en ese momento es que exista esa fantasía. Ya lo dije al principio de la clase. Todo iba muy bien hasta 1919, cuando Freud entonces empieza a escribir Más allá del principio del placer y dice, a ver, ¿no habíamos dicho que el aparato psíquico busca obtener la mayor cantidad de placer y huir a la mayor cantidad de dolor? El mismo sentido de la represión, lo dijimos en su momento. ¿Cuál es el sentido de la represión? La represión tiene un principio económico. La represión lo que busca es evitar la mayor cantidad de dolor con el menor gasto de energía posible. Por eso lo inaguantable, por eso lo traumático se desaloja, porque requeriría de un gasto de energía excesivo que el aparato psíquico no está dispuesto a utilizar en ese momento, ¿no? Eso iba muy bien, pero justo con el tema de hoy, y por eso les digo, la perversión es tan apasionante en ese sentido, justo con el tema de hoy, Freud empieza a decir, a ver, o sea, es que no funciona así, es que lo que estamos encontrando en experiencias como en la fantasía de ser pegado, es que el aparato psíquico, o por lo menos alguna instancia de él, busca de la necesidad del dolor. Por eso el mismo título del libro, el problema económico del masoquismo. Hay una cuestión económica, por supuesto estamos hablando en términos de energía, hay una cuestión económica en la necesidad de castigo. O sea, eso es lo que a Freud le empieza a llamar mucho la atención. ¿Por qué tendría que haber una fantasía de ser pegado para empezar? ¿Por qué tendría que haber una necesidad de castigo? ¿Y por qué aquel que tiene una necesidad de castigo requiere que los demás sepan que él tiene una necesidad de castigo también, ¿no? Y que busque ser castigado entonces. Por eso no hay que quedarnos solo con el sadismo y el masoquismo como esta práctica sexual de dar dolor o recibir dolor. En realidad, para el psicoanálisis, y en estos momentos es que así lo estoy haciendo, cuando hablamos de sadismo y masoquismo, estamos hablando de la manera en cómo la misma pulsión está configurada en este trastorno hacia lo contrario, ¿no? Cómo lo activo se convierte en pasivo, cómo el voyerismo y el exhibicionismo, cómo pues estas cosas de las que ya habla Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, les digo, por eso les dejé el texto, aquí más bien no habría que reducir el sadismo y el masoquismo solo a una práctica sexual, que es el imaginario colectivo que se tiene, sino a la misma forma en que la pulsión está configurada, ¿no? Entonces, eso es lo que le llama la atención a Freud en Pegan a un niño. ¿De dónde y cómo surge la fantasía de ser pegado? ¿De dónde y cómo surge la fantasía de ser lastimado? ¿De dónde y cómo surge la fantasía de ser herido? Allá hay algo, dice Freud, que es un más allá del principio del placer. Justamente ese texto de 1920, ¿no? Y que Oye, después en profesor, Lacan, aquí ya me estoy saliendo tantito, ahora voy contigo, después en Lacan, me estoy saliendo un poquito ya, pero eso es justo lo que Lacan llamará el goce.
El goce será justamente ese más allá del principio del placer, donde una cosa es el placer y otra cosa es el goce. Y el goce, de hecho, no tiene nada que ver con el placer. ¿Sale? Sí, Miguel. Aparte del sádico y masoquista de querer golpear, lastimar o ser lastimado, aparte es exhibir que está sintiendo ese sentimiento, ¿no? O sea, no es algo muy personal, sino que como que lo trata de manifestar o de poner a la luz. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que siempre se está jugando ahí es la relación con el gran otro. Por supuesto que el masoquista tiene que hacerle ver a los demás que sufre y que sufre mucho. ¿Por qué? Porque la relación que siempre está ahí en juego es la relación con el gran otro del inconsciente, con el gran otro del lenguaje. Por eso nunca queda en una experiencia individual ni personal, porque lo que siempre se está jugando aquí en psicoanálisis, en Freud y en Lacan, lo que siempre se está jugando en realidad es la relación con el gran otro del inconsciente. Y ya dijimos que la demanda del gran otro siempre es externa. Entonces, por supuesto que sí, siempre tiene esa cuestión. Ahora, voy a problema económico del masoquismo. Justo ahí la pregunta que se hace Freud es, ¿cuál es la ganancia del masoquismo en términos psíquicos? ¿Qué leyeron sobre esa pregunta? ¿La repites, por favor? ¿Cuál es la ganancia del masoquismo, Ashley? ¿Por qué el masoquista tiene este deseo de sufrir? Porque prefiere que sean otros los que sufran y no él mismo. No, al contrario, ¿no? Porque es completamente yoico. Sí, ahí Porque más creo bien. que ahí también juega todo el rollo del voyerismo, ¿no? Es como claro. se vuelve consciente el acto, pues ya es completamente hacia ti. Claro, sí, o sea, justo el masoquismo, el masoquista lo que quiere es él sufrir, ¿no? Porque tiene su gozo para sí mismo. Claro, es una forma de gozar. Les digo, no quería introducir el término lacaniano del goce, porque ahí tendríamos que empezar a explicar qué es el goce, pero sí, esa sería la respuesta. Ya no estamos en el terreno del deseo como tal, ya nos estamos introduciendo en el goce, ¿no? Y bueno, sí, no voy a ir hacia allá porque requeriríamos otro curso solo para hablar del concepto de goce en Lacan. Pero es Pero, un poquito lo que la broma esa que se hacía de que el sádico, el masoquista le dice, pégame, pégame, y el sádico dice, no. Entonces ya no es sufres más si no te pego, entonces mejor no te pego. claro, y ese ejemplo lo pone Lacan en el seminario 5. En el seminario 5 justo pone ese ejemplo. ¿Qué es lo que no está haciendo ahí el sádico? Responder a la demanda del otro. Porque si el masoquista dijera pégame y le pego, estaría cumpliendo con su demanda. Pero justo de lo que se trata es de no hacer eso. Yo me acuerdo mucho ahí me quedó muy claro también cómo funciona el sadismo y el masoquismo. Estábamos en una clase en la maestría y un compañero le pregunta al profesor, ya se había acabado la hora, y un compañero le pregunta al profesor, pero entonces no entiendo cómo funciona el sadismo. Y el profe le dice, te digo la siguiente clase. Se empieza a reír y todos nos reímos porque, claro, esa es la posición sádica. Por supuesto que lo estaba diciendo de broma, pero eso es justo la posición sádica. Yo no voy a Ahora no cumplir te digo, claro, ahora no ¿Perdón? te digo. Sí, Claro, ahora no te lo digo. ¿Por qué? Porque tú estarías muy contento si te lo dijera y entonces cumpliría tu satisfacción. Y yo pretendo todo lo contrario. claro. El amor, piensen en el amor como una relación neurótica. El amor es buscar que el otro responda a mi demanda y yo responder a las demandas del otro. El amor es, ¿qué quieres, mi amor? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres que hagamos? Te ves muy bonita, porque yo sé que quieres que te diga que te ves bonita. Y esa parte del amor es muy neurótica en ese sentido, porque el amor es buscar responder a la demanda del otro todo el tiempo y buscar que respondan a nuestra demanda de amor también. Nunca me engañes, nunca me pongas el cuerno,
nunca me mientas, por favor. En ese sentido, la relación amorosa es muy neurótica porque buscamos responder a la demanda del otro. ¿Para qué? Para que el otro pueda amarnos. Por eso ya habíamos hablado del amor como una relación narcisista. Buscamos el amor de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ama a yo. Entonces yo requiero que los otros amen a yo también, ¿no? En el perverso, estamos en la reversión, en el reverso de la neurosis. En el perverso de lo que se trata precisamente es de nunca satisfacer la demanda del otro. Todo lo contrario, de lo que se trata es dejar al otro en falta. ¿Por qué? Porque de mi propia falta es de la que yo no quiero saber absolutamente nada. Por eso, ahora que leía estos dos textitos de Freud, ¿no? El perverso da cuenta de que la madre está castrada, pero formula el objeto fetiche para él escapar a su propia castración. Ante esa desmentida, ante esa experiencia donde yo veo finalmente castrado al gran otro que aterriza en la figura de la madre, la experiencia se vuelve tan inaguantable que yo me construyo un fetiche que deniegue mi propia castración, ¿no? Por eso al perverso lo que le gusta es poner a los otros en falta. ¿Por qué? Porque en cuanto yo pongo a los otros en falta, la que se oculta automáticamente es la mía. ¿Sale? Por eso, otra vez, no solo no responde a la demanda de amor el perverso, sino que todo lo contrario, busca que eso nunca se cumpla en las personas que lo rodean, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿más dudas o preguntas? Bueno, fetiche etimológicamente proviene del portugués feiticio, no sé si se diga así, pero significa precisamente construcción o artificio, ¿no? Entonces vean que justo el fetiche es algo que el perverso se construye para denegar su propia falta, para denegar su propia castración, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, regresamos a donde me había quedado en problema económico del masoquismo. Hay, como lo dijo Ashley, hay una necesidad de sufrimiento que tiene que ver precisamente con la propia configuración de la pulsión, ¿no? Bien, fetichismo, el proceso de decisión en la defensa del yo, problema económico del masoquismo, pegan a un niño y pulsiones y destinos de pulsión. Pues sí, me manché ahora sí con los textos que les había dejado, pero bueno, vean que mi intención era que abordáramos lo más que se pueda de la perversión en la clase de hoy, ¿no? Voy a dejarles aquí en el chat las recomendaciones bibliográficas que les di ahora. Esta tesis de doctorado de Hans Iram, esa ya incluso Ángela le puso corazoncito, que sí, ya tiene un rato que se las recomendé a ella y a Ashley. Pero bueno, nunca está de más que se las ponga por aquí otra vez. El libro se llama El objeto fetiche en Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, que también si no han leído Confesiones de una máscara de Mishima, se están perdiendo de, bueno, a mí porque me gusta mucho, pero la verdad, quizás es una de mis novelas favoritas. Entonces, está Confesiones de una máscara de Mishima y está esta tesis de Hans Iram que se llama El objeto fetiche en Confesiones de una máscara. Y hay otro texto que también, si les interesa el tema de la perversión, es uno de los clásicos, también me atrevería a decir eso. Oh, qué lata, a ver, déjenlo busco. Déjenlo busco. Mientras tanto pueden ir pensando dudas, preguntas, cualquier cosa. No, todavía no lo he metido a la base de datos, discúlpenme. Se llama Estructuras y Perversiones de Joel Dor. Se los voy a poner aquí. Dice Ángela, de mis clases favoritas de la vida cuando nos dejaste leer a Mishima. Sí, sí, sí. Y vimos la película. El mismo Mishima graba a él una película donde él se está haciendo el seppuku. La vimos en clase y fue muy divertido porque llegó en ese momento mis dos jefas y vieron que estábamos observando a un tipo sacándose las tripas, ¿no? Entonces, eso fue muy divertido también. Búsquenla, está en YouTube, también la pueden encontrar y posteriormente él termina haciéndose el seppuku en la vida real y significativas sus palabras, sus últimas palabras, que viva el emperador, ¿no? ¿Qué diferencia, perdón, qué diferencia podríamos encontrar entre el harakiri y el seppuku? Es lo mismo, es la misma práctica, son dos nombres distintos, pero es la misma práctica. Entonces, pues bueno, no sé más bien,
pasamos revista muy rápido a estos 5 textos, repito, Pulsiones y destinos de pulsión, Pegan a un niño, Problema económico del masoquismo, El proceso de decisión en la defensa del yo, y Problema económico del masoquismo, ¿no? Y fetichismo, ¿no? Entonces, más bien, utilicemos estos últimos minutos para dudas, preguntas, comentarios sobre perversión. Perdón la duda. Pacheco García y Hans Hiram, ¿ese es otro libro o es el del objeto fetiche? Es el mismo. Ah, ok. Así se llama Hans Hiram y sus apellidos son Pacheco García. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vean que es un tema apasionante. Por supuesto. Profesor, ¿la pulsión como tal siempre es indebida? No, la pulsión está más allá de todo bien y todo mal. La pulsión está ahí. Ese es justo el chiste de la pulsión, que la pulsión está ahí. La pulsión nunca es ni buena ni mala. La pulsión está ahí. Es indiferenciada. No conocemos nada de ella porque es irrepresentable. Entonces, de hecho, es muy interesante. La pulsión está ahí. Si uno tiene hambre, pues uno tiene hambre y se acabó. O sea, más bien ahí lo que tendríamos que pensar es las formas en cómo cada uno de los sujetos actúa frente a la pulsión, ¿no? Y ahí es donde distinguimos al Chapo Guzmán de los que estamos ahorita en esta sala. Tanto el Chapo como nosotros tenemos exactamente la misma carga libidinal. O sea, estamos constituidos como sustancias orgánicas llenas de pulsión. La diferencia va a ser justamente ya en términos estructurales, ¿qué se hace frente a esa pulsión, no? Y si yo tengo ahora ganas de comer, no voy al departamento de al lado, le saco una pistola a mi vecino y le robo todo lo que tiene en el refrigerador. Pero la pulsión ahí está. Pero eso, la pulsión nunca es ni buena ni mala. La pulsión es pulsión y recorre a la sustancia orgánica por todos lados de manera ininterrumpida. ¿Cuál es, y con esto puedo terminar el curso, no solo la clase, cuál es el único momento de la vida humana donde la pulsión se detiene? ¿Durmiendo? No, durmiendo La al muerte. contrario. Durmiendo la represión está relajada. Al contrario, cuando dormimos, mejor dicho, cuando soñamos, porque no es lo mismo dormir que soñar, al contrario, Adriana, cuando soñamos, la represión se relaja y la pulsión ahí da rienda suelta. Por eso soñamos lo imposible, por eso soñamos lo que está más allá de la cultura, por eso soñamos con incesto, con homicidio, con pesadillas, con angustia, porque justamente cuando soñamos, la pulsión está desbordadísima. No, la única experiencia, ya la pusieron aquí precisamente, la única experiencia donde la pulsión termina es la muerte. Y ese es el más allá del principio del placer. Con eso puedo terminar el curso. Por eso para Freud la pulsión la define, no recuerdo ahora en qué texto, pero la define como, define al deseo como el motor de la vida. Porque mientras haya pulsión habrá deseo. Y mientras haya deseo habrá insatisfacción. Y mientras estemos insatisfechos, seguiremos queriendo cosas y buscando cosas. Y por eso el deseo es el motor de la vida para Freud. Todo lo que está más allá del principio del placer es ya este retorno a lo inanimado, que es la única experiencia de la vida donde la pulsión termina finalmente, y ahí sí se acaba el deseo, y la muerte del deseo es la muerte de la vida, ¿no? Por eso Freud, leyendo a Schopenhauer, como lo hacía, no es cosa rara que Schopenhauer tenga una frase que dice: ¿qué es la vida sino un brevísimo instante de luz en la eterna oscuridad de la muerte? Por eso para Freud el deseo es una interrupción de ese más allá del principio del placer. Cuando se acaba el deseo, apaga y vámonos, se acabó todo, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver en una melancolía? Una melancolía será justamente un tipo de psicosis donde el deseo es deseo de nada.